Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a tocar un tema muy importante en lo que es ingeniería y matemáticas, que son las derivadas parciales. Bien, pero primero vamos a comenzar preguntándonos qué es una derivada parcial. Bueno, una derivada parcial es una derivada eh, que vamos a calcular de una variable independiente, de una variable dependiente con respecto a una de las variables independientes. Hemos visto que una función de varias variables es una función que tiene varias variables independientes, valga la redundancia, y que están en función y que es igual, ¿verdad? O que condicionan a otra variable que es la variable dependiente, ¿no? O sea, esta variable dependiente, eh, como su nombre lo indica, depende del valor de otras, ¿no? Entonces, como podemos ver, supongamos que eh, z es igual a f de x, y, que es una función de dos variables, ¿verdad? De dos variables, recuerden. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en un punto x, y es, bueno, lo calculamos de la siguiente forma. Y lo representamos con esta letra, que eh, es una letra gótica, ¿verdad? Es la letra gótica que representa a la A, es una A gótica. Esta letra se usa para representar normalmente las derivadas parciales. Es como la notación más común para calcular derivadas parciales, pero luego vamos a ver que también hay otras, ¿no? Bueno, pues matemáticamente se define casi de la misma manera que en cálculo de una variable, ¿verdad? Con respecto a x, pues x es quien está variando. Como pueden ver aquí es f de x más y, y, es decir, y permanece constante, menos f de x, y, dividido entre h, ¿no? Donde h es una constante infinitesimal pequeña, ¿no? Muy pequeña, que tiende a cero. Y la derivada parcial con respecto a y, de la misma manera lo vamos a definir. Como pueden ver, es y quien está variando y x se mantiene constante. Bueno, la derivada existe, hay que decirlo también, pues depende de la existencia del límite. Veamos entonces, por definición, eh, esta derivada parcial. Bueno, vamos a hacer solamente este ejercicio eh, por definición, ¿de acuerdo? Así que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x a quien le vamos a agregar un incremento h, ¿ok? Entonces pueden ver que a x le vamos a agregar el incremento h. Estamos aplicando esta definición y a esto le vamos a restar la función original f de x, y. Recuerden que esto es f de x, y. Y dividido todo entre h. Bueno, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Fíjense que si calculan ustedes h, pues vamos a tener siempre un problema. Bueno, aquí vamos a sumar esto, ¿no? Vamos a tener x más h por x más y menos x por x más h más y y dividido todo entre x más h más y multiplicado por x más y multiplicado por h, ¿no? Recuerden que aquí podemos usar el tema del emparedado, ¿no? Y tenemos este valor. Bueno, haciendo un poco de álgebra, entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno, vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. X cuadrado más xy más hx más hy menos, y aquí también vamos a aplicar la propiedad distributiva, x al cuadrado menos xh menos xy dividido entre x más h
más y, podemos quitar los paréntesis, por x más y por h. Podemos ver que hay algunos términos que se pueden cancelar, por ejemplo, este con este. Y hx con xh, ¿no? Así que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. También podemos cancelar x al cuadrado con este x al cuadrado, vean. Y bueno, solamente nos va a quedar hy arriba. Y abajo pues vamos a tener x más h más y por x más y, todo multiplicado por h. Por supuesto, ahora sí podemos cancelar la h. Y vamos a tener entonces el límite cuando h tiende a 0 de y dividido entre x más h más y por x más y. Bueno, ahora sí podemos aplicar el límite. Vean, cuando h tiende a 0, pues este término tiende a 0. Y por lo tanto, el valor que vamos a tener, el valor de la derivada parcial va a ser igual a y entre x más y por x más y, que sería x más y al cuadrado. Este entonces es el valor de la derivada parcial con respecto a x de nuestra función. Bueno, vamos a comprobar este mismo resultado usando lo que nosotros ya sabemos de cálculo de una variable, ¿no? Así que aquí podemos aplicar todos los teoremas que hemos visto de cálculo de una variable. Así que vamos a ver, vamos a ello. Sin más dilaciones, vamos a hacerlo por definición. Vean que como lo que tenemos es un cociente, abajo pues simplemente vamos a elevar el denominador al cuadrado. Ese es el primer paso, ¿no? Tenemos la derivada de un cociente. Así que ahora vamos a calcular. Vean ustedes que esta es nuestra función, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, y como es con respecto a x, vamos a derivar con respecto a x la función x y vamos a copiar x más y. Menos, vamos a restar x y ahora vamos a derivar con respecto a x x más y. X más y, perdón. Bueno, pues esto va a ser igual. La derivada parcial con respecto a x de x es 1. Simplemente lo copiamos. Entonces nos va a quedar x más y arriba menos x. Y la derivada parcial de x, o con respecto a x de x, va a ser 1. Y con respecto a y, como y es una constante, entonces la tratamos como tal, la derivada va a ser igual a 0. Todo esto dividido entre x más h, entre x más y al cuadrado. Pueden ver que este término, con este término se va a cancelar, las x se cancelan y lo único que nos va a quedar sería y entre x más y al cuadrado. Como pueden ver, pues obviamente, usando esto por teoremas, resulta mucho más rápido, ¿verdad?, que por definición. Sin embargo, es importante conocer la definición para poder ir trabajando, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo más. Bueno, a continuación tenemos esta función, es una función de dos variables, donde tenemos una función f mayúscula. Por cierto que aquí nos están pidiendo primero la derivada parcial, primero, es una segunda derivada parcial que nos están pidiendo. Primero con respecto a teta, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, f sub teta, r, es una notación diferente, pero se entiende que primero vamos a calcular la derivada parcial con respecto a teta y luego la segunda derivada parcial, pero ahora con respecto a r. Que dicho de otra manera, esto es la derivada parcial con respecto a r de la primera derivada parcial de f con respecto de teta.
Es decir, esto se puede resumir en una segunda derivada parcial con respecto a f, primero con respecto a teta, y se lee así, de derecha a izquierda, primero con respecto a teta y luego con respecto de r. Bueno, vamos a ello. Sin más dilaciones, vamos a ello. Primero vamos a calcular f sub teta. Vamos a venir de acá y vamos a tratar a la función como que, bueno, podemos ver que es una función que es el producto de una función que solamente depende de r y de una función que solamente depende de teta. Así que como vamos a derivar con respecto de teta, e a la r lo vamos a tratar como una constante y solamente, por lo tanto, lo vamos a copiar. La derivada de coseno de teta sería negativo seno de teta. Y ya está. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial, pero ahora con respecto de r. Por lo tanto, lo único que vamos a derivar es esta función. Esto va a ser igual a menos e a la r cuadrado por la derivada con respecto a r, ¿verdad? De r cuadrado, que sería 2r, multiplicado por el seno de teta. Y esto, pues, es igual al negativo 2r por e a la r cuadrado por el seno de teta. Como pueden ver, pues hemos calculado una segunda derivada parcial que, bueno, para nosotros va a ser igual a la segunda derivada parcial con respecto a f. Primero con respecto de teta y luego con respecto de r. Esto que tenemos aquí es lo que nos estaban pidiendo. Como pueden ver, es un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Donde estamos aplicando una segunda derivada parcial. Bueno, y ahora vamos a verificar una ecuación. Vamos a verificar que la segunda derivada parcial de z con respecto a y primero y luego con respecto a x es igual a la segunda derivada parcial primero con respecto a x y luego con respecto a y. Primero para una función conocida como la tangente inversa de 2xy. Primero calculemos entonces la primera derivada parcial con respecto a y. Esto va a ser igual entonces a 1 entre, bueno, vamos a derivar la tangente inversa, que sería 1 más 2xy todo al cuadrado por la derivada parcial con respecto a x de 2xy. Aquí estamos aplicando pues la regla de la cadena. Pero si derivamos con respecto a x, vamos a tomar a y y a 2, por supuesto, como una constante, y por lo tanto la derivada de x es 1. Así que arriba solamente vamos a tener 2y, y abajo vamos a tener 1 más 4x al cuadrado por y al cuadrado. Luego vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto a z de, bueno, primero con respecto a, ya habíamos visto que primero lo hicimos con respecto a x, perdón, con respecto a y luego lo haremos entonces con respecto a x. Perdón, disculpen, aquí tengo un error. Esto es con respecto de y, ¿de acuerdo? Con respecto de y, por lo tanto, vamos a tratar a y como la variable y lo único que nos va a quedar aquí sería 2x. Bueno, perdón ahí. Luego vamos a hacer entonces la derivada del cociente. Vamos a calcular la derivada de este cociente porque vamos a derivar ahora con respecto a x. Así que, bueno, vamos a ello. 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado, y ahora vamos a derivar con respecto de x. Con respecto de x, ¿de quién? De 2x multiplicado por 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado menos 2x. Ahora vamos a derivar el denominador con respecto de x, que sería 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado. Y bueno, esto es 2, simplemente lo copiamos. Vamos a tener acá 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado menos 2x. Y ahora vamos a derivar con respecto a x. Esto es 1. Y vamos a derivar x al cuadrado. Esto es 2x por 8 por 4 es 8x. 8x y al cuadrado. Dividido entre 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado al cuadrado. Y bueno, si aplicamos aquí la propiedad distributiva, vamos a tener 2 por 2
más 8x al cuadrado y al cuadrado menos 16 x al cuadrado y al cuadrado. Dividido todo entre 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado. Y esto va a ser igual, fíjense bien, sería 2 menos 8x al cuadrado y al cuadrado. Dividido entre 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado al cuadrado. Bueno, vamos a guardar este resultado porque ahora vamos a hacer el cálculo primero con respecto a x, ¿no? La derivada parcial con respecto a x, pues esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 2xy al cuadrado por la derivada parcial con respecto a x de 2xy. Como es con respecto a x, pues nos va a quedar arriba 2y dividido entre 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Perdón. Todavía no tengo que hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Esto es entonces la primera derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z. Pues ya hicimos la primera con respecto a x, pero la segunda sería entonces con respecto a y. Sería entonces el lado derecho de la ecuación. Bien, entonces vamos a calcular con respecto a y. Vamos a elevar al cuadrado el denominador. Vamos a derivar con respecto a y el numerador, 2y, por 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado, que solo lo copiamos el denominador, menos copiamos 2y y ahora derivamos parcial con respecto a y el denominador, que sería 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado. Bueno, la derivada de esto con respecto a y de 2y es 2 por 1 más 4x al cuadrado y al cuadrado menos 2y por la derivada parcial con respecto a y. Esto va a ser 0. Y la derivada de esto es 2y. 2y por 4 es 8. 8x al cuadrado y. Dividido todo entre 1 más x al cuadrado y al cuadrado al cuadrado. Y bueno, si hacemos una simplificación, podemos ver aquí directamente que vamos a tener 2. Esto va a ser 8, pero esto va a ser 16. Y los términos son semejantes. Como pueden ver, vamos a tener este mismo resultado. Así que esto sería 2 menos 8x al cuadrado por y al cuadrado dividido entre 1 más 4x al cuadrado por y al cuadrado. Bueno, como pueden ver, pues ambos resultados son iguales, ¿no? Son idénticos. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que estas derivadas existen para todo valor x, ¿verdad? Esto existe para todo valor x, coma y, en todo el plano cartesiano. Ok, chicos, bueno, espero les haya gustado el video, ¿verdad? Si les ha gustado, pues denle like y suscríbanse al canal.